a trabajar hoy. Recordemos que estamos en el espacio de emprendimiento, que es, pues, obviamente es distinto al de social. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre la guía. La guía, si los que la han observado, algunos ya me enviaron evidencias también. Eh, de pronto, yo sé que la mayoría ya la leyeron, o eso espero. Trata básicamente sobre la teoría de las inteligencias múltiples. De chico, ahí les cuento por encima. No sé si fue la primera vez que han escuchado esta teoría, quizás creo que sí. Están de pronto muy pequeños, más o menos en bachilleratos que ustedes empiezan a trabajar estos temas. Y básicamente esa teoría es de Howard Gardner, un reconocido psicólogo. Y pues así en términos muy generales, pues la teoría de este señor nos plantea que en últimas todas las personas tenemos inteligencia. Entonces, de pronto, en primer lugar, mirar que él trata de romper como con ese paradigma que se tiene de que solo las personas inteligentes son las que tienen estudios académicos, o los que, qué sé yo, los que son buenos para matemáticas, los que escriben libros. Entonces, él trata de romper ese esquema, uno trata, más bien en gran parte lo rompió, afirmando y pues demostrando obviamente con muchos estudios que hizo, que en últimas todas las personas tenemos algún tipo de inteligencia y que no puede haber solo una inteligencia. Entonces, el tener en cuenta eso, ¿no? Yo sé que a nosotros nos han enseñado, inclusive desde pequeños, a veces en la casa, en el colegio, a veces equivocadamente nos lo han enseñado, que es como que si la inteligencia solo fuera una cosa, como que alguien inteligente es simplemente el que es muy bueno en las materias o es muy bueno en ciencias por lo normal, o sea, o muy bueno escribiendo. O sea, por lo normal entonces uno relaciona a la persona inteligente con la que es aplicada al estudio, como decimos popularmente, o con alguien que es muy bueno en ciencias, sea matemáticas, química, física. Entonces, por lo normal, se cree que eso es ser inteligente. Ojo, no estoy diciendo que entonces eso sea ser bruto, ¿no? O sea, obviamente también eso es una más, según Garner, de las maneras de ser inteligente. Que pues Garner plantean que un artista es alguien inteligente también, eso es una inteligencia que desarrolla una persona. Un deportista también puede ser alguien inteligente. Bueno, en fin, un actor, un poeta, cosas que de pronto uno no tenía como de inteligencia o que popularmente no tiene el mismo estatus. Para Howard Gardner, pues él nos plantea que efectivamente eso también son inteligencias, y pues obviamente él desarrolla, o según él las clasifica, pues en las ocho que les mostré, que ustedes vieron en la guía. Entonces, sí, ahí si ustedes observan, pues está como el gráfico que trato de reducirlo un poco, el gráfico que les muestra las inteligencias que plantea este autor. Sí, yo sé que ustedes ya debieron haberlas revisado, la mayoría, y si no la han revisado, pues los invito a que la revisen. Es necesario, pues, tener esto para que más o menos comprendan lo que les quiero decir. Entonces, ahí en términos generales está la teoría. Entonces, recordemos, chicos, la idea también de esta guía o de este espacio o esta explicación que les hago es que entendamos que todos tenemos de cierta manera un potencial y que lo importante es desarrollar ese potencial. Yo sé que muchos de ustedes, algunos son muy buenos, por ejemplo, qué sé yo, en matemáticas, como otros quizás no por gusto o por poco interés, no son buenos para la misma materia. Sé que aquí algunos son muy buenos para hacer deporte, que de pronto estará el chico que juegue más fútbol, o la niña que juegue más fútbol, o la niña que practique mejor un deporte. Y pues estarán los que no, eso no lo he hecho, o sea, o de pronto no están muy interesados, o sencillamente a veces no pasa que uno no tiene las habilidades. Igualmente estará los que son buenos para la música o para bailar, como los que definitivamente están negados para lo mismo. Y eso pues es parte de, como les digo, de qué tipo de inteligencia yo desarrollé y qué tipo de inteligencia tengo también. Entonces, por eso les digo, o sea, no es raro que a veces veamos a alguien que, por ejemplo, es muy bueno, qué sé yo, en matemáticas, que es el ducho para las ciencias. Por lo normal, o no por lo normal, puede darse el caso de que esa persona sea muy mala jugando fútbol.
o esa persona sea muy mala bailando. Y yo no sé, yo he notado que las personas buenas paciencias no bailan bien. O sea, yo he notado eso, o sea, amigos que tengo, amigas que estudian. Eso es algo curioso. Estaba pensando eso esta mañana antes de conectarme con ustedes. Y sí, o sea, yo las personas muchas personas que he conocido que estudian ciencias o matemáticas, en la rumba no se desenvuelven muy bien o en el baile. Eso es común, ¿sabes? Para darnos cuenta, o sea, que Howard Gardner me parece interesante su teoría porque valora como todas las dimensiones o todas las habilidades que pueda tener un ser humano. Y pues rompe como con esa tradición de que, bueno, entonces usted solo es inteligente si sirvió para la academia. Entonces, si usted era bueno para el deporte o era bueno en la música o bailando, entonces no, usted no es inteligente. Él rompe con eso, al de entender que es una habilidad más. Entonces, si tenemos en cuenta la teoría de Garner, por ejemplo, uno puede decir que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son inteligentes también. O sea, ellos desarrollaron una inteligencia deportiva que les permitió, pues, ser por decirlo, el equivalente a un premio Nobel de ciencias, pero en el deporte, o sea, el equivalente a un Nobel del deporte. Entonces, eso es más o menos la teoría de Garner. Es como romper con los esquemas. Vale, bien, entonces vamos ahí a ver uno por una las inteligencias múltiples que hay aquí. Eh, Aquí les voy a preguntar también a todos, a uno por uno, pues lo que, así, o sea, a medida que voy a explicar alguna inteligencia, uno por uno les voy a preguntar así cosas como para qué son buenos ustedes, si consideran que esa inteligencia está afín a usted, o si definitivamente eso no es lo suyo, porque pues eso es también cosas de nosotros, ¿no? O sea, yo con esta teoría me he dado cuenta que sí hay cosas en las que yo no soy muy bueno y hay otras cosas en las que sí soy bueno. Entonces, la idea es que ustedes también más o menos, desde la edad que tienen ya, se den cuenta de ese tipo de cosas que es bueno tenerlo presente en la vida, ¿no? Entonces, uno sí es bueno que uno desde corta edad sepa como para qué es bueno y como qué cosas definitivamente usted no se desenvolvería. Es muy importante. Teniendo en cuenta que estamos en el espacio de emprendimiento y pues el conocimiento personal para cualquier proyecto que usted emprenda en su vida es muy importante. Entonces, me explico, si usted de pronto es una persona extremadamente tímida, entonces quizás cosas en un futuro en que usted necesite desenvolverse en su fluidez verbal, la timidez o debe, como sea, cambiarla, porque otra cosa que les quiero decir es que, aunque pues aquí el texto no lo explica porque lo resumí demasiado, o sea, traje lo más sintético posible, también hay inteligencia que usted de pronto tenga y no sepa y las logre desarrollar. O sea, yo he conocido casos de estudiantes que he tenido o inclusive de compañeros que eran supremamente tímidos y lograron superar esa etapa, que por lo normal la adolescencia es propia de timidez. O sea, yo recuerdo que de por sí uno como entre los 10 como entre los 12 años a los 18 19 años, a mí me parece que uno se vuelve algo tímido. La adolescencia se lo vuelve uno tímido, uno como que vuelve a coger fluidez ya es en la adultez. Entonces, un tipo de cosas que es, por ejemplo, es bueno uno saberlas, lograrlas desarrollar, porque pues según esa teoría también existe la posibilidad de esos potenciales que una vez desconoce, tenerlos. Y pues chicos, pensemos también en muchas veces, pueden ser los adultos más que todo, bueno, los adultos principalmente, quizás qué habilidades pudimos haber tenido de niños y nunca las explotamos. Y de pronto pues nunca perdimos de pronto muchas oportunidades en la vida por no haber explotado ese tipo de inteligencia o habilidades que teníamos. Entonces la idea es que ustedes también comprendan eso, ¿vale? Bien, entonces, pregunto, ¿están observando la pantalla, lo de la guía, el Word que compartí o no se ve? Sí, Profesor, profesor, sí Sí se se ve. ve. sí, señor. Bien, listo. Entonces la idea es, listo, perfecto. Entonces empecemos con la inteligencia lingüística verbal. Entonces ahí la explica teóricamente, pero puntualmente esa inteligencia en un ejemplo cotidiano lo podemos ver con las personas que tienen habilidades para hablar. O sea, digamos esa persona que si usted pone ejemplo, uno de profesor se da cuenta con los niños o sí, con sus compañeritos que nunca les da pena hablar. O sea, hay chicos que tienen esa habilidad. Entonces, eso es una inteligencia lingüística verbal que de pronto ellos desconocen y tienen.
Entonces, qué sé yo, y por lo normal, ojo, digamos, a veces los profesores de pronto, o bueno, o el chico que no es tímido para hablar, a veces hay áreas o académicamente a veces tiene dificultades. O sea, no es una generalidad, pero pues yo desde mi experiencia como profesor les puedo contar que he notado eso. O sea, por un lado, el pelado que, como uno dice, que es el más avispado, que, que dice chistes y demás. Entonces, por lo normal, ese, o sea, de pronto tiene sus dificultades académicas, pero es muy bueno. O sea, uno lo pone a que organice algo y lo hace. Entonces, esa es una inteligencia lingüística verbal. Entonces, en la vida cotidiana, o sea, así como, por ejemplo, qué sé yo, un político debe tener esa habilidad. O sea, imagínense ustedes un político que le dé pena pararse frente al televisor o frente a la plaza pública y no saber hablar. No, o sea, sí o sí debe desarrollar esa inteligencia. Un profesor, por ejemplo. Pues sí, yo sé que los profesores a veces somos toscos para hablar, pero así uno tenga una personalidad tímida, si usted escoge pues esta carrera o esta profesión, sí o sí le toca aprender a hablar, o sea, dejar de lado su timidez que de pronto tuvo en su adolescencia, sí o sí aprende a hablar. Entonces ese tipo de inteligencias son las que tienen este tipo de personas y las que sí o sí en profesiones que requiera usted hablar con la gente, aprenderlas. Yo quiero decir algo frente a este tipo de inteligencia y es que yo siempre le digo a mis estudiantes que uno en la vida sí debe aprender a hablar independientemente de la teoría de Garner. O sea, yo sé que nuestra timidez o nuestra personalidad de ser callados no lo impida, pero sí es una habilidad que a mi parecer en la vida es muy fundamental, o sea, usted saber hablar en público. Yo sé que algunos de sus papitos no son tímidos para hablar en público, yo también noto son padres de familia, o sea, padres de familia que siempre participan en una conversación, que en las reuniones siempre intervienen, que no les da pena. Como también uno nota, o sea, hay padres de familia y papitos suyos que son bastante tímidos. Entonces, eso ahí podemos denotar ese tipo de inteligencias que tenemos cada uno. Entonces, recuerden, si usted es una persona con las habilidades pues, de oratoria y de hablar, es una inteligencia que usted fácilmente, si sabe enfocarla, la puede explotar, escogiendo una profesión donde requiera la misma. Por lo normal, bueno, los políticos son los que deben desarrollar mucho esa inteligencia y pues los maestros, qué más sé yo, y muchas profesiones creo yo, o sea, imagínense también ustedes llegar al médico, un médico que sea todo tímido y no sepa hablar, pues yo creo que también sería muy poco útil, ¿no? O sea, hay muchas profesiones, más que todas las profesiones enfocadas a tratar a las demás personas deben tener ese tipo de inteligencia, o por lo menos manejarla medianamente. Entonces, eso generalmente es la inteligencia lingüística verbal. Les voy a preguntarle a alguien cómo le da con esta inteligencia, ¿vale? A ver, ¿a quién escojo? ¿Quién escojo? Vamos a empezar con una compañera. María Isabel Patiño Mejía, ¿está ahí? Patiño Mejía. Profe, Cuéntanos, María Isabel, tú cómo, respecto a esta inteligencia lingüística verbal, ¿cómo te consideras? ¿Eres de esta, mucho, sí o no? O sea, ¿cómo te consideras frente a esa inteligencia? ¿Eres de este tipo de personas o no lo eres? profe, yo soy muy tímida. O sea, eres tímida. Sí, señor. Sí, bien, entonces consideras que esta inteligencia, o sea, de que este no es tu fuerte, por ejemplo. Sí, señor. Mira que sí lo noto, o sea, la manera como me respondes sí lo noto. Bien, aparte de Isabel, ¿quién considera que sí definitivamente desarrolla esta inteligencia? O sea, que no le da pena hablar, que si lo pasan al frente del tablero, eso le da igual, o sea, no, le da igual en lo buen sentido, ¿no? Que si le dicen parece al frente y dígale a todas esas cosas, lo hace. ¿Quién de los que está aquí conectado considera que sí, que esa inteligencia él la puede desarrollar fácilmente? ¿Ninguno? Pues por el silencio de ustedes sí creo que ninguno, la verdad. Profe Elkin, ¿Quién es Elkin? TikTok Live. Sí, profe, yo. Ah, sí, ya me acordé de su merced. Elkin, ¿a usted no le da pena entonces hablar en público? Un poquito. Un poquito nomás. Sí. Mira que sí, yo noto que tú no eres como tan tímido, o sea, por lo que poco que te he escuchado, sí eres como el menos tímido acá. Yo Pero soy entonces ahí, muy...
A mí no me da pena. Sí, eres como el menos tímido. Entonces ahí más o menos la idea es que cuando ustedes van, o sea, a medida que yo voy explicando, es que ustedes me vayan entendiendo, ¿vale? Entonces yo creo que quedó más o menos claro ese tipo de inteligencia, ¿vale? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda frente a qué es una inteligencia lingüística verbal? Creo que no, creo que es muy precisa, muy sintética. Entonces eso es, sí, la capacidad de manejar bien la oratoria, las palabras, en la vida práctica o cotidiana, pues nos damos cuenta con la persona, repito, que no es tímida al hablar, que fácilmente se para al frente de un público, que difícilmente se sonroja si lo pasan al frente o le dicen dígale a todos tal cosa. Entonces, cuando uno, eso a uno como docente, por ejemplo, lo nota mucho en una aula de clase, uno nota, o yo por lo menos lo aplico bastante, o sea, trato como de mirar las personalidades de cada uno de los estudiantes y me iba dando cuenta, digo, "Ve, este chico puede ser bueno en este tipo de inteligencia, es como bueno para esto, me dicen este otro no, por este lado no es. Bien, pues la segunda inteligencia que nos plantea Garner, después de de la lingüística verbal, una aclaración, recuerden que esto no es la más importante a la menos importante. Recuerden que para el autor todas son igual de importantes. Entonces, no, o sea, el hecho de que tengan un orden acá es simplemente porque así la tenía en el libro que la tomé, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver si es más importante o no. Entonces, la segunda es la física sinestésica. Y pues tiene que ver mucho con la habilidad corporal. La persona que aquí, o para que ustedes me entiendan en términos prácticos, digamos las personas que son buenas en deportes, en danzas, en expresión corporal, inclusive a veces el teatro tiene mucho que ver con esto, o sea, de pronto una vez se lo relaciona solo al deporte y a la danza, pero en parte el teatro también tendría que ver un poco con esto. Las personas, qué sé yo, que se dedican a los malabares, yo creo que si ustedes algún día han ido a un circo artístico, pues se darán cuenta de eso. Pero pues bueno, así un ejemplo muy conocido, pues de esto pueden ser los grandes futbolistas, como les nombré ahorita. Entonces, según esta teoría o según este tipo de inteligencia, alguien como Messi, pues también es inteligente en ese sentido, o sea, una persona habilidosa para el balón, lo mismo Cristiano Ronaldo, pues, o qué sé yo, una bailarina profesional desarrolla entraría parte de las personas que tienen ese tipo de inteligencia. Digamos, cuando ustedes notan de pronto, cuando hacen reuniones en sus familias y que las personas bailan, o qué sé yo, o en las fiestas del municipio, ustedes vean adultos bailar, aunque bueno, ustedes son muy niños, ustedes no se fijan mucho en las cosas, pero hay personas que bailan bien, o sea, que son buenas en la danza, como hay personas que son tontitas y ligadas. Entonces eso ahí uno se evidencia eso, o sea, hay personas que por mucho que tengan a alguien al lado que baile harto y que convivan con alguien que baila harto, pues a veces la otra persona es tronca, o sea, yo creo que yo he conocido muchas parejas donde sea el esposo o la esposa baila bien y el otro baila mal. Entonces, y así uno dice, no, pero es que uno puede decirle al amigo, no, pero es que su esposa baila bien, entonces usted, ¿por qué no aprendió a bailar? Dice, no, pues, ¿por qué? Porque definitivamente, o sea, no desarrolló ese tipo de inteligencia, no hacía parte de los intereses de él, y pues él no era una persona física sinestésica. Entonces, ahora les voy a preguntar a otra persona. Ustedes acá. Ya le pregunté a dos chicos. ¿Quién es Sara Roldán? Yo, profe. Cuéntanos, tú para ese tipo de inteligencia, ¿cómo eres? ¿Cómo te consideras? Pues yo diría que regular 3/4. Regular tres cuartos, acá sí bien. Sí, O sea, ¿eres buena bailando y en algún deporte o en alguno de los dos? ¿O ahí, cómo te consideras para eso? eh, yo diría que mejor bailando. Si, o sea, bailas bien. Sí, en el deporte casi no. Pero están muy relacionadas, si lo puedes ver ahí para que entiendan este caso. Entonces, el deporte a veces uno cree que esa parte lanza, pero no, o sea, son habilidades corporales, entonces están muy relacionadas. Sí, a mí, algo que yo he notado, pero aunque eso es cultural también, ¿no? Pero mira que yo he notado que en nuestra cultura colombiana, las mujeres bailan mejor que los hombres.
No sé, es un imaginario que yo tengo, quizás esté equivocado. Pero las mujeres tienden a bailar más que los hombres. A mí personalmente me gusta mucho la danza, la verdad, me gusta mucho el baile. No sé si lo haga bien, no sé qué tan buen bailarín sea, pero me gusta. Entonces, no sé, ahí sí no me atrevo a darme un juicio de valor. O sea, a mí me gustan bastante. Para el deporte, me gusta mucho el ciclismo, porque para el fútbol soy malísimo, no juego nada. Entonces, son cosas que uno hay, o sea, no necesariamente entonces, si una persona tiene esta inteligencia, significa que deba ser bueno en todo, ¿no? Entonces, es que yo tengo inteligencia físico-sinestésica. Antes usted sabe jugar fútbol, usted sabe nadar, usted sabe bailar, usted sabe hacer malabares. No, no necesariamente debe ser así. Como les digo, o sea, yo, por ejemplo, hay deportes que practico, considero muy bien, como hay otros deportes que digo, no, esa vaina no es lo mío, o sea, no, definitivamente soy muy malo para eso. También tengamos presente eso, ¿vale? Bueno, entonces yo creo que quedó más que claro, pues la segunda inteligencia. Pero vayan ustedes más o menos mirando ustedes como que en cada una, qué tan buenos o qué tan malos son. Eh, claro que hay personas que suelen desarrollar muchas inteligencias también a la vez. O sea, según esta teoría, o sea, eso no es una camisa de fuerza. O sea, no quiere decir que usted entonces no puede ser un buen matemático y ser un buen bailarín a la vez. Obviamente sí se puede. Pero pues obviamente ya significa que usted tiene pues, unos niveles de habilidad muy buenos, ¿no? Porque usted imagínese una persona que es pasa, ¿no? También existen. Que sea buena para el deporte, buena para la danza, buena para hablar en público, buena para las matemáticas. Pues ya uno diría, no, pues esta persona es un genio en potencia. Entonces eso lo que también tengan presente. Bien, la tercera inteligencia que nos plantea este autor, Garner, se llama la lógica matemática. Por lo normal, estas personas son los que yo les digo que, pues, valga la redundancia y por el mismo nombre se puede entender, pues las personas que son buenas para las matemáticas, por ejemplo, los ingenieros, normalmente los arquitectos, las personas que estudian ciencias, sea física, sea astronomía, sea biología, o sea, por lo normal tienen un perfil que uno popularmente llama NER, entonces sería como una inteligencia lógica matemática. Esto también pues hace parte como del gusto, o sea, el gusto personal de muchas personas, pero también, según esta teoría, pues tiene que ver con su habilidad, o sea, hay personas que son muy buenas en matemáticas, ya profesor de matemáticas podría dar fe de eso, como hay otros que pues no, o sea, de pronto por pereza o por poco interés no son muy buenos para este tipo de inteligencia. Entonces, por lo normal, las personas que son buenas en... aclaro, es como el perfil más común de estas personas, ¿no? O sea, los ingenieros, los matemáticos, los científicos, son personas que de por sí, por el oficio que ejercen, pues deben ser muy buenas para matemáticas. Bien, le voy a preguntar a quién le hizo esa pregunta. Bueno, Eric Zapata. Eric, dejó el celular hablando solo. Zapata Eric, creo que está durmiendo Eric. Bueno, Eric Zapata. Esteban Doria, entonces. Esteban Doria. Profe, yo soy bueno en la matemática. Sí, usted es muy... su nota en matemáticas por lo normal, ¿de cuántos son? De 4. Sí. Pregunto, pero eres bueno, pero ¿te gustan las matemáticas? Sí, O sea, porque sí, hay gente que es buena, pero, o sea, yo tuve un compañero, me acuerdo en el colegio, él inclusive era, yo me acuerdo que le entendía muy fácil matemáticas, pero él a veces no iba a clase, o no, más bien casi nunca iba a clase, pero quién sabe qué fue la vida de él, pero digamos, él tenía una inteligencia que nunca potenció. Bien, Esteban, entonces tú te consideras que sí, esta inteligencia es parte de lo tuyo, la de las matemáticas. señor. Bien, Y listo. la de deporte. La deportiva, pero ¿eres bueno para el fútbol o para otro deporte? Para el fútbol. Ah, ya. Listo, entonces creo que hemos entendido puntualmente cada una de las... Bien, Esteban, gracias. ¿Qué pasó con Eric? Eric sí creo que dejó el micrófono, el celular conectado y siguió acostadito durmiendo.
Viene después de la inteligencia lógica matemática, está la famosa inteligencia espacial. Eh, yo sé que esta de pronto no la comprendieron mucho, se me olvidó poner ejemplo, pero también, o sea, aparte, o sea, uno puede entender, bueno, la inteligencia espacial son las personas buenas para los mapas, y uno dirá, pero bueno, es que yo no conozco casi gente buena para mapas. Pero bueno, por lo normal hay artistas que necesitan desarrollar esta inteligencia demasiado. Y, por ejemplo, esa inteligencia también la necesitan de desarrollar demasiado los arquitectos, pues obviamente los geógrafos, ¿no? O sea, yo creo que ahí ya sería redundante, pero los arquitectos también deben desarrollar este tipo de inteligencias. Entonces, hay artistas y arquitectos que deben desarrollar esto. Eh, Anteriormente, muchos años atrás, yo no sé, yo sé que ustedes no han tenido esa clase, pero en mi época aún enseñaban una clase que se llamaba dibujo técnico. De pronto, si ustedes hablan con sus papás, ellos les contarán cómo era esa clase. Yo no sé por qué de unos años para acá desapareció. Pregunto, ¿ustedes les dan esa clase? Dibujo técnico, que yo sepa, no. ¿La han tenido alguna vez? No, por lo que veo, no. No. Sí, o sea, en esa clase yo me acuerdo que uno hacía las famosas planchas y las planchas era básicamente hacer planos. O sea, sí, yo no sé por qué esa clase hace como 10 años desapareció casi de todos los colegios del país. Me parece lamentable que haya pasado eso. Pero es una inteligencia que en la vida práctica también esa inteligencia espacial se desarrolla, uno la puede ver en personas que, por ejemplo, sean muy buenas para llegar a un lugar desconocido y grabárselo fácilmente. Yo he tenido, digo, pronto, en el campo hay personas que desarrollan mucho esta habilidad. Entonces, una habilidad en términos mucho más prácticos, más de la vida cotidiana, también serían esas personas que, por ejemplo, qué sé yo, les tocó cruzar una cordillera y no se perdieron, o sabían hacer, o se ubican muy fácilmente en un espacio. Ya llegaron a, qué sé yo, llegaron a un pueblo, un lugar que nunca habían estado y saben para dónde queda el norte, para dónde queda el sur, para dónde quedaría tal. O sea, en la práctica o en términos prácticos, esta inteligencia se desarrolla en personas que tienen esta habilidad. Yo por lo normal en el campo consigo personas que tienen la capacidad, más que una persona inclusive de una ciudad. O en la ciudad, digamos una ciudad tan grande como Bogotá o Medellín, hay personas que se pierden muy fácil, que lo de tomar una dirección definitivamente no es lo de ellos. Como hay personas que inclusive sea una ciudad que nunca han vivido, fácilmente saben dónde queda el norte, dónde queda el sur. Así no lo crean, hay personas que en la vida cotidiana tienen este tipo de habilidad. Entonces, la inteligencia espacial es eso en términos como más concretos. Debe ser una persona muy visual, o sea, una persona que fácilmente, qué sé yo, de pronto personas que ustedes han conocido que dicen, ah, sí, él vive en una casa de tal color, ¿verdad? Y es una persona que solo pasó o solo estuvo una vez en esa casa. Sí, él vive en una cuadra, tantas cuadras del parque, donde hay una casa, ¿verdad? Y uno dice, pero es que eso solo fue una vez y se acuerda. Entonces, a veces las personas inconscientemente tienen esta habilidad o esta inteligencia y no lo saben. Sí, es una inteligencia que quizás, como les digo, no es tan, no le dan la importancia tanta como las otras, pero repito, qué sé yo, un arquitecto, sí, obligatoriamente, o algunos artistas que grafican o que dibujan, o las personas los geógrafos, sí deben tener esta inteligencia. Son los que sí o sí la deben potenciar. Entonces, cuando ustedes vean un arquitecto, pues, diseñando planos, es una persona con ese tipo de inteligencia. Y repito, cuando ustedes vean una persona en la vida cotidiana que es muy buena grabándose lugares de memoria y que difícilmente se pierde en un lugar muy desconocido, es porque desarrolló este tipo de inteligencia. Ahora le voy a preguntar a otra personita. Gladys Amalia Castañeda, no sé quién sea. Profe, yo, Bien, cuéntanos, ¿tú cómo eres para este tipo de inteligencia? Bien, mal, re mal, regular, buena, muy buena. profe regular. O sea, si yo te mando a un lugar donde nunca has ido, te pierdes. Ah, sí, sí, profe. Ah, ok, sí, sí, Pero por ahí 2 o 3 veces para poder acordarme porque se me olvida muy fácil. sí, se te olvida muy fácil. Bien, listo. ¿Qué más te iba a preguntar?
si yo te preguntara, o sea, puedo hacer un experimento contigo. Te voy a Sí, preguntar, o sea, yo no estoy en Fredonia, pero te voy a preguntar a ti, ¿cuántas casas o cuántos edificios tiene el costado oriental del parque principal? ¿Tú me puedes decir cuántos hay? tiene 4. Costado oriental. Sí, señor. Ah, pero mira, yo no sé si es la verdad o no, yo la verdad en este momento yo no me acuerdo, porque pues fui a Fredonia, como les conté, como un par de semanas y al momento ya ni, es que vaya, yo no me acuerdo ya ni de las fachadas. Pero por lo que veo tú sí, bueno, creo que tú vives allá, ¿no? Pues también estoy como poniendo un poco mal el ejemplo. Bien, Gladys, entonces eso es más o menos para que entiendas qué tipo de inteligencia es. Creo que mi nombre es Sofía, está el nombre de mi mamá. Sí, por eso, o sea, es Sofía, ¿cierto? Sí, señor. Vale, Sofía. Listo, entonces Ok. vamos a la siguiente, la musical. Vamos a ver si aquí en el grupo hay músicos. Inteligencia musical. Dice, bueno, yo creo que es más que obvia que es la inteligencia musical, ¿no? Eh, Entonces, yo no sé si por lo normal los músicos en épocas anteriores no se tenían como por personas muy listas. Hoy en día ya se le ha dado o mucho más valor, ¿no? Que bueno, debido también a que pues la fama hizo los cantantes, pues ha hecho relucir eso. Pero si ustedes hablaran, pero anteriormente, digamos, la persona que quisiera dedicarse a la música, muchas veces, o sea, uno se pone a pensar cuántos músicos no frustraron por el hecho de que pues la familia de pronto le dijo que eso para qué. Y cuando pudo haber sido una persona pues con un talento, se desperdició en este caso. Bueno, voy a apuntarle a otra personita acá a ver quién es bueno para la música. Eh, a ver, a Sofía ya le pregunté. Isabel González Álvarez. Isabel, Hola, hola. ¿Ese sí es tu nombre? Sí. sí señor. Bien, Isabel, cuéntanos, ¿tú cómo eres para la música? Pues es que la verdad yo he estado pues así como en coros de canto, pero yo no sé si sí o no, pero yo he estado pues así a veces en coros de canto y Pero mira, tú, cuando estás en el coro, ¿tú fácilmente con tu oído puedes distinguir una desafinación o no? Yo creo que eh, sí, a veces, porque mira, o sea, la inteligencia musical también es eso. O sea, digamos las personas que leen partituras, yo la verdad eso no sé absolutamente nada, o sea, yo músico no soy. Pero sí sé que las personas con esta habilidad, por ejemplo, por el caso tuyo que cantas, que estás en un coro, fácilmente le dice a alguien que estuvo a cuántos metros y dice, mire, usted se desafinó. Uno de público no nota eso, o sea, o tiene que ser muy evidente y muy malo el músico para usted notar eso, pero pues ese tipo de inteligencia musical de pronto tú también la tengas, ¿no? Tocaría que pues más adelante mires cómo te va con un instrumento. ¿Has probado con algún instrumento alguna vez o nunca has probado con eso? nunca. Bien, te invito a que lo hagas, de pronto no sé, quizás tengas esa inteligencia o esa habilidad. ¿Qué más te iba a preguntar otra cosa? ¿Qué inteligencia consideras que es la tuya de todas esas que hemos nombrado o todas las que hay en la guía? Yo me desenvuelvo muy bien en la matemática. Sí, eres buena en matemáticas también. Ah, listo, vale. Sí. Bien, Isabel. Bueno, entonces creo que la musical es más que obvia. Yo creo que ahí, como digo, las personas que se dedican o sea, los que son buenos en la música, sea para tocar instrumentos, pero también los que cantan cuando tienen la habilidad de distinguir ritmos, de saber cuando una persona se desafina o no. Yo he conocido personas así. Entonces también tienen ese tipo de inteligencia. Yo personalmente el tema no entiendo mucho, o sea, no, por no decir que no entiendo nada. Entonces, yo digo, desde que alguien medio suene o chévere, a mí parece que es buen músico. Pues, de pronto estoy equivocado. Bien, pasemos a la sexta, inteligencia. Recordemos que esto no tiene que ver con jerarquías. Según este autor, todas son igual de importantes. Se les llama la inteligencia interpersonal. Bueno, esta inteligencia es de pronto a veces la que uno menos percibe, pero en la práctica a veces la aplican muchas personas.
Entonces, de pronto cuando ustedes ven esa persona que tiene la capacidad de distinguir cómo está el estado de ánimo de otra persona, de pronto ustedes han conocido a una persona que de la nada alguien se le acerca a pedirle un consejo y él efectivamente es como empático con ese tipo de actitudes. Por lo normal, una persona con inteligencia interpersonal debe ser psicólogo, o sea, no debe ser, o sea, es psicólogo, o sea, imagínense ustedes un psicólogo sin ese tipo de inteligencia, pero no solo el psicólogo, chicos. Voy a poner un ejemplo que ustedes no van a creer que debe tener ese tipo de inteligencia. Digamos, las personas que lideran religiones, sean sacerdotes o pastores, deben tener ese tipo de inteligencia. O sea, las personas que predican, sean católicos, sacerdotes o pastores, deben explotar esta inteligencia, porque ustedes imagínense, pues, en la cultura colombiana que aún está eso, digamos, a los sacerdotes o los padres del barrio, del pueblo, hay personas que se les acercan a pedirle consejos o que las escuche y demás. Y pues obviamente hay casos que no se da, pero eh, sí o sí debe tener esa persona, independiente pues de su creencia, una inteligencia interpersonal. O sea, saber tratar a los demás en el sentido de su estado de ánimo. Eh, digamos, yo creo, yo no sé si de pronto a veces en el colegio es muy difícil de percibir bueno, un salón de clase en niños esta persona, pero yo sé que pronto ustedes conocen un compañero o compañerita que a veces aparte de ser social, es como la persona empática del salón. O sea, el que de pronto cuando alguien está triste, el chico que usted ve que se le acerca a otro y lo consuela de la nada. O sea, ese tipo de niños que uno ve con estas actitudes son los que tienen esa inteligencia interpersonal. A mi parecer es una inteligencia muy bonita, o sea, ojalá qué bueno que todas las personas en el mundo desarrolláramos esta inteligencia. Y es algo que no pasa lastimosamente. Los profes también nos toca tener este tipo de inteligencia interpersonal, porque pues a nosotros, queramos o no de la nada, a veces nos cuentan cosas, nos confían cosas, sin necesidad de que uno las pregunte, y pues uno debe desarrollar este tipo de inteligencia, o sea, como la capacidad de escuchar a los demás y saber cómo tratar esos estados de ánimo negativos que a veces tiene la gente. Las mamitas, o sea, y los padres o las personas que son padres y madres, pienso yo que es una inteligencia que sí o sí deben desarrollar. Eso hace mucha falta a veces en las familias este tipo de actitudes de muchos padres ante estas situaciones. Yo sé que muchas veces uno estuvo desconsolado y de pronto pues si su papá de pronto tenía una forma de ser mucho más fría, por decirlo de alguna manera, eso a veces a uno le hizo falta que fuera distinto. Las mamitas, yo no, bueno, pues yo de pronto hablo desde mi experiencia, ¿no? Pero las mamitas sí son más interpersonales que los papitos. O en la cultura en la que yo crecí fue así. De pronto a veces no siempre, o sea, no es un absoluto, pero pues que yo recuerde sí como que en mi época pues nuestras mamás eran como las que más tenían este desarrollo de inteligencia interpersonal. Y repito, pues qué bueno sería que todas las personas del mundo la tuviéramos. A veces uno necesita eso, o sea, yo sé que ustedes lo han necesitado muchas veces y lo van a seguir necesitando. Y pues los invito a que si algún día alguien necesita eso de ustedes, recuerden la inteligencia interpersonal y es la posibilidad de escuchar al otro, o sea, saber que tienes otra persona ahí. Y si esa persona de pronto necesita que ustedes les diga algo y les confíe algo, pues escucharla. Y si pueden aconsejarla, aconsejarla. Esa es una inteligencia que, como les digo, pues en términos de profesiones, los sacerdotes deben tenerlas. O sea, ustedes imagínense en nuestra cultura, aunque es tan católica, una señora angustiada por algún problema que tuvo en la casa va a confiárselo al padre y el padre todo frío, todo reservado, o sea, eso pasa, ¿no? También pasa, no estoy diciendo que no pase. Entonces imagínense cómo lo poco útil que sería esa persona en ese sentido. O imaginen ustedes confiarle eso a un psicólogo o al trabajador social de su colegio y que no, y que sea una persona solamente rígida, fría, que como que, sí me vamos a entender, o sea, eso es la inteligencia interpersonal y aquí pues quisiera hacer el espacio como para invitarlo a que, ojalá que bueno, para mi parecer sería que todo el mundo la tuviera. Bien, aquí voy a apuntarle a otras personas. John Alejandro Hernández Posada. Yo, pero ese es el correo de mi hermanito. Señor, no te entendí. Ese soy yo, pero ese es el correo de mi hermanito. Entonces,
Ven, pero ¿cómo es tu nombre entonces? Tomás, Tomás, sí. No es que no, como ustedes, bueno, no importa. Bueno, Tomás, cuéntanos, frente a esa inteligencia, ¿tú cómo te consideras? O sea, que ay, estás profe, alto, medio, bajo. ¿Cómo? más o menos porque ¿Por qué más o menos? por ejemplo, para matemáticas sí soy un poquito bueno. Ah, esa sería como la tuya. Y ya depende de lo que usted dijo ahorita, que si me mandaban a reconocer una casa, ahí sí me embolato. Pero digamos, cuando alguien se te acerca a ti desconsolado o se te quiere acercar a ti para contarte algo, ¿eso te pasa seguido o definitivamente no? Casi nunca, nunca te pasa. No, casi nunca. Se te debe ser de un perfil reservado, creo yo. Ajá. Bien, John Alejandro. Listo, entonces pasemos a la siguiente. Bueno, chicos, si tienen preguntas hasta acá, o sea, yo sé que yo he hablado y hablado, de pronto alguno tiene una duda, una pregunta, una inquietud, algo que no ha entendido. Bien, entonces interpersonal creo que quedó. Entonces, interpersonal es hacia los demás. Aquí tenemos otra bueno, muy similar, no, pero de pronto la confunda, ¿no? Porque interpersonal suena parecido a intrapersonal. La intrapersonal es la que es, o sea, esa habilidad que usted tiene de mirarse a sí mismo. ¿Sí me hago entender? O sea, la inter era hacia los demás, o sea, como les decía, la persona que es empática con los demás, que le gusta escuchar a los demás, que por lo normal los demás la buscan para un consejo, que fácilmente consuela a otro, bueno, en fin. Entonces, la inteligencia intrapersonal, entonces es como esa persona que es muy disciplinada, que le gusta ser muy enfocada en sí misma, a veces cae como en el egocentrismo también. Entonces, un ejemplo de una persona intrapersonal. Hay niños que por lo normal reflexionan mucho sobre la vida que tienen. O sea, o personas que reflexionan, o sea, las personas que ustedes ven que son muy analíticas, que les gusta los detalles en los que están viviendo actualmente, lo hablan, lo explican, reflexionan sobre, o sea, quizás es un perfil inteligente extraño, o sea, porque la inteligencia intrapersonal por lo más casi no es muy resaltada, pero sí lo podemos ver en ese tipo de personas que ustedes ven que son muy analíticas para todo, o sea para la política, por ejemplo, que es para hablar de política, para hablar de ciencia, para opinar sobre el mundo. Son personas que por lo normal son muy directas, y también son muy disciplinados. O sea, por lo normal esas inteligencias de esa persona que ustedes ven que es rígida, pero que es muy inteligente. Ustedes ven que es supremamente inteligente. Es una inteligencia de pronto muy poco resaltada, porque pues casi no se resalta así en la cotidianidad mucho. Entonces uno lo puede ver, por ejemplo, qué sé yo, Profe, señor, mi papá es así. por ejemplo, cuéntanos, o sea, quiero aprovechar que tú estás hablando, cuéntanos un poco, o sea, háblanos un poco de él, así O sea, como mi por papá ejemplo. opina mucho. Y Y sí, él cuando tiene que decir las cosas, la dice de frente, pues. No la dice, exactamente. pues, por la espalda, así. Espera, es que te... Bien, entonces, como nos muestra Esteban, eso es un tipo de inteligencia. O sea, las personas, por lo menos una persona con esa inteligencia es muy directa. O sea, las personas que son supremamente directas, o sea, que como que son como, como sin asco, como dicen ahí popularmente. Eso tiene unas ventajas, pero como les digo, es una inteligencia que a veces no se resalta mucho. Pero esto tiene una particularidad, esta inteligencia intrapersonal. Estas personas también suelen ser habilidosas en la música o en las ciencias. O sea, son personas con un perfil inteligente académico muy fuerte también. O sea, no, por lo normal son personas que se destacan académicamente en algo también. Entonces, sí, o sea, la inteligencia interpersonal, y son personas que siempre también se critican ellas mismas, o sea, no en el buen sentido, ¿no? Porque pues una cosa es ser depresivo y que no le guste nada a lo suyo, ¿no? No, o sea, la inteligencia personal es la persona que dice, no, sí, yo no estoy haciendo bien eso y tengo que hacerlo mejor. O no, eso no es así, eso debe ser así.
no, así no lo debo hacer, debo cambiar eso. O sea, esas personas que constantemente ponen retos, que constantemente se cuestionan muchas cosas. Por lo demás, una persona intrapersonal es difícil de engañar, o sea, difícil, o sea, se la coge muy fácil. Esas personas que usted ve que son muy analíticas y como dicen, yo cómo enredo a este man. Ese tipo de personas son las con esta inteligencia. Como les decía, son casi no se destacan porque pues son habilidades muy externas, pero ese tipo de inteligencia intrapersonal, ahí no, sería un ejemplo. Digamos, el ejemplo que nos pone Esteban nos sirve también. Y recuerden, o sea, esa persona que ustedes ven que analiza cualquier cosa y que ustedes difícilmente para el momento de, por ejemplo, que ustedes quieran de echarle una mentira a usted como que lo piensa porque sabe que esa persona averigua si es verdad o no, por ejemplo. Eso sería un ejemplo de una persona con esa inteligencia. Todo lo que le digan de una averigua si es verdad o no. Hay personas así, yo es que ustedes las han conocido. Entonces, ese sería más o menos como un ejemplo. Bien, faltan por hablar María Isabel ya, o María o ninguno. María Isabel, ¿ya hablaste? No me acuerdo. Profe, profe, Señora, yo sí sé quién falta. ¿quién? Es que la verdad es que como ustedes se cambian los nombres, yo quedo más perdido. ¿No es John Esteban? ¿John Alejandro Posada? No, profe, ¿María José o María Isabel o quién? María José Estrada. Es que yo las confundo los dos. María José Estrada, ¿estás ahí? Sí, señor. Bien, María José, está atenta que te va a preguntar sobre la siguiente inteligencia, ¿vale? Sí, señor. Aunque antes de eso, tú respecto a la inteligencia intrapersonal como eres, ¿te consideras de ese tipo de inteligencia o no? O definitivamente no eres de esas. Yo creo que no. ¿Y cuál crees que eres tú de todas las que he Pues yo nombrado? entreno baloncesto y soy buena, Pues sí, tienes pero, habilidad. ¿Pero qué? ay, yo no, La lingüística ay, yo verbal, no sé. pero bueno, de este tipo de cosas es bueno que ustedes vayan mirando bien, o sea, desde ya que están un poco pequeños, como qué son, ¿sí? Es inteligencia naturalista. Entonces, por lo normal, este tipo de inteligencia también es algo de pronto rara, pero un ejemplo muy práctico, muy real de esto es un biólogo, o sea, los que estudian biología. Otro ejemplo muy práctico de esto, de pronto para los que ganan el campo, pues, son los ingenieros agrónomos. Un ingeniero agrónomo o la persona encargada de estos temas, sí o sí, pues debe desarrollar esta inteligencia. Entonces, eso es como una habilidad que tienen las personas que son muy, que tienen ese tipo de profesiones. Ojo, pero digamos también con ustedes, no necesariamente los que vayan a la universidad tienen esa inteligencia. En el campo, como les digo, también hay muchas personas con esa inteligencia. Entonces, hay personas del campo que entienden muy bien de este tipo de cosas. Yo la verdad, pues como no crecí en el campo, hay cosas que no entiendo. Pero sí, o sea, yo he conocido personas del campo que uno hablando con ellas, uno dice, ve, esta persona tiene una inteligencia naturalista. Fácilmente distingue lo de las plantas, sabe cómo se cultiva, sabe cómo se hace una cosa, cómo es la otra, entiende los climas, conoce un montón de animales que uno en la ciudad no conoce, porque pues en la ciudad ni se ven, y pues si usted de pronto no es de los que le da biología, pues tampoco lo va a entender. Y hay niños, esta inteligencia tiene algo particular, es que los niños en una muy temprana a veces se apasionan mucho por los animales. Entonces también, según esta teoría, hay niños que, y yo lo he notado, o sea, yo he conocido niños pequeños que les encantan los animales, o sea, que uno les pone un programa de animalitos y mejor dicho se emocionan. A veces, pues, si ese niño de pronto crece en un ambiente de ciudad, quizás esta inteligencia que podía potenciar, no la potencia del todo, ¿no? Pero, pues, como les digo, en términos de profesiones, uno la puede ver en un biólogo, un ingeniero agrónomo, alguien que estudie, qué sé yo, carreras en relacionadas a la biología, a los animales, demás, zootecnia, y los campesinos. A los campesinos, a mi parecer, todos deben tener esta inteligencia, porque pues imagínense, es un campesino que no distingue una mata de plátano de una de banano, pues no, imposible, ¿no? O sea, no estaría como en el lugar equivocado. Pues entonces la inteligencia naturalista, pues también en el campo es de las más necesarias que hay.
Bien, ¿quién más? Eric Zapata, ¿qué pasó al fin? ¿Dejó el celular conectado y se fue? Eric, sí, creo que sí, o será que es muy tímido. Creo que se quedó dormido Eric. Bueno, bien chicos, ¿quién quisiera como opinar frente a estas habilidades, como cuál creen que tienen, cuál creen que no tienen, como qué habilidades consideran que faltaron acá? ¿Nadie? Bien, chicos, entonces, esta actividad era para eso, era que ustedes más o menos miraran como qué tipo de inteligencias y habilidades tienen. Ahí yo así por encima pues noté que unos son más tímidos que otros, de ahí me da cuenta la lingüística. De pronto los que son, como les digo, los que sean buenos para el deporte pues ya saben qué inteligencia tienen, los que son buenos para las ciencias también, los que son buenos para las matemáticas igualmente, o sea, qué tipo de inteligencia tienen. Yo he notado que como que el computador me está fallando, no sé. Una pregunta, ¿me están escuchando bien? Es que las imágenes se me están yendo. Profe, yo sí escucho bien. Profe, sí se le Pero mira, escucha bien. la cámara como que está fallando porque se congela mi imagen. Pero bueno, no importa. Igual lo importante es mi voz. Bien, chicos, entonces, no sé si tengan preguntas, anécdotas, comentarios. ¿Ninguno? Bien, entonces, ya como para finalizar la actividad. Ahí les explico, pues bueno, según todo lo que les expliqué, pues ahí está la actividad, a mi parecer muy fácil de hacer. Yo creo que ya aquí en parte la resolvimos, pero quiero enfatizarme en el cuarto punto para los que no la han hecho, y es que ustedes deben hablar, o sea, según todo esto que decía la lectura y lo que les he explicado también, pues hablar con unas personas las van a escoger al gusto y personal de ustedes. Y según lo que hablen con cada uno, pues las preguntas que les hagan, pues lleguen a la conclusión de ustedes decir, ve, tú tienes tal inteligencia, eso es lo que tienen que hacer básicamente. Esto lo digo porque pues ayer me preguntaron bastante de esto, de qué quería decir yo con lo de escoger 5 personas. Repito, ustedes van a escoger 5 personas, familiares o no, con las que vivan o no, y según lo que les he explicado, pues indagar ellos más o menos qué tipo, qué inteligencia son. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, decirles, ven, a ti te gusta la música, cómo eres para bailar, practicas algún deporte, qué tal eres para las matemáticas, y usted es tímido, si lo ponen a hablar en público, usted cuando alguien le pide un consejo, usted cómo es. O sea, hacer ese tipo de preguntas en ese estilo, y pues usted ahí va deduciendo como que qué inteligencia puede tener esta persona. Pero recuerden, otra cosa, esta teoría pues también puede ser sujeta a crítica habrá gente personas que digan no, definitivamente no considero que sean 8 inteligencias, pueden ser 20. También pues bueno, ahí habrá teorías que también la contraigan. Pero pues la quise traer acá porque es como la que más tiene, no vigencia, o sea, como la que más se conoce frente a este tipo de casos, ¿vale? Y pues bueno, chicos, no creo que hasta aquí ha sido por hoy. Espero que pues que tengan un buen día. Igual recuerden que si tienen